las de algún hilo o mecate que no esté en contacto con el techo ni el suelo, facilitando el paso del aire, y se pueden mantener así hasta llegado el momento de sembrar. Troje de secado rápido diseñada en Campo Experimental Norte de Guanajuato. Este tipo de secado es natural, aprovechando el aire y el sol, pero teniendo cuidado que la humedad relativa del ambiente donde se pretenda utilizar sea baja. Estructura rectangular provista de pared y piso que permite el paso del aire con una cubierta que impide que se moje la semilla, que puede construirse con material rústico, fácil de conseguir y de preferencia disponible en el entorno del pequeño productor. El ancho de la troje es de 60 a 70 centímetros. El largo dependerá de la cantidad de semilla a guardar y el alto varía de 1,5 a 2 metros, para facilitar que la semilla seque más rápido. Entre el piso de la troje y el suelo hay que dejar una altura de 50 a 70 centímetros para impedir que la lluvia salpique la semilla. El material de las patas de la troje deberá ser a prueba de termitas o bien, si es de madera, se le dará un tratamiento adecuado. También hay que asegurar que las patas tengan barreras contra roedores. Se deben orientar las caras largas del rectángulo de la troje hacia el oriente y poniente. Con las dimensiones sugeridas para la troje, se pueden almacenar 800 kilogramos de maíz en mazorca o 540 kilogramos en grano. Se puede dividir la troje para que en un lado se depositen las 1000 mazorcas que corresponden a la semilla seleccionada en campo y en el otro se guarde grano. Es importante voltear periódicamente las mazorcas para prevenir calentamientos, favorecer que todas sequen en forma uniforme y también para revisar que no las dañen plagas de granos almacenados. Cuando el contenido de humedad de la semilla esté entre un 12 y 13%, se procede a su beneficio. Un agricultor con experiencia puede saber si la semilla está lo suficientemente seca para su almacenamiento, utilizando alguno de los dos métodos que varían según la región y que tienen ventajas por ser simples y baratos. El primero es presionando la semilla con la uña del dedo pulgar y el segundo quebrando la semilla con los dientes. Así se conoce su dureza. La semilla seca es difícil de presionar o quebrar. Otra forma de conocer el contenido de humedad en la semilla es a través de aparatos electrónicos, los cuales tienen diferente diseño y capacidad. Su manejo requiere de adiestramiento, pero con mayor precisión muestran la cantidad de humedad presente en la semilla. Sin embargo, su mayor desventaja es que son algo complicados y costosos. Limpieza. Cuando la semilla está seca, es decir, con un porcentaje de 12 o 13 en su contenido de humedad, se procede a desgranarla. Primero debe hacerse una prelimpieza que consiste en que después de separarla del olote, la semilla tiene un alto porcentaje de impurezas, con fragmentos de vegetales, pajas, materias verdes, semillas de malezas, insectos muertos, etc., los cuales deben ser retirados. Posteriormente, se realiza la limpieza, la cual es más precisa, pues consta de una separación rigurosa. Para que la semilla durante el almacenamiento no pierda sus atributos de calidad, logrados desde el campo hasta que está en condiciones de guardarse, es muy importante desalojarle los materiales indeseables como semillas de otras especies, cultivadas y silvestres, semillas de maíz mal formadas, semillas inmaduras o impurezas como polvo, fragmentos vegetales, etc. El pequeño productor puede realizar estas operaciones de la siguiente manera. 1. Aprovechando el viento. Dejar caer la semilla desde arriba de sus hombros, repitiéndola cuantas veces sea necesario hasta lograr que la semilla quede libre de impurezas. También puede retirarse en forma manual desde la camada de semilla. Y 2. Mediante el uso de malla cuadrada de alambre, también conocido como arnero. La longitud del cuadro depende del tamaño de la semilla. Se emplean dos medidas, de forma que al utilizar una sobre la otra y colocarla sobre un bastidor con asideras o mangos de madera, se pueda repetir la operación las veces que sea necesario hasta que la semilla quede limpia. Para la operación de limpieza también se puede emplear una máquina de aire zarandas, la cual realiza al mismo tiempo la prelimpieza y limpieza. El modelo más simple está constituido de un ventilador y dos zarandas, una superior que procede al desbrozado y una inferior que efectúa el zarandeo. Con una regulación cuidadosa de la máquina de aire zarandas, se puede eliminar semilla de otros cultivares, de malezas, material inerte y semillas un poco mayores o menores que las semillas de interés.
Clasificación. Es importante señalar que la semilla sana extraída de una mazorca, ubicada en la base, al centro o en el extremo más delgado del olote, puede ser utilizada para la siembra siguiente, ya que tienen un parentesco muy cercano entre sí. Cuando se limpia al aire, la semilla queda revuelta, es decir, semilla de los extremos, bola grande y chica, y de la parte media, plano. Realizando la limpieza mediante el arnero, es posible separar la semilla en bolas y planos. La máquina de aire zarandas tiene la característica de separar la semilla en base a diferencias de ancho y espesor con las zarandas y del peso o peso específico con el ventilador. Empleando cualquiera de las operaciones antes descritas, es probable que queden impurezas dentro del lote de semilla. Sin embargo, como se trata de cantidades pequeñas, es recomendable que en forma manual se realice la limpieza completa. Almacenaje de semilla. Un almacenamiento adecuado para la semilla debe cubrir dos aspectos importantes: mantener la semilla en condiciones secas y a temperaturas frescas, y proteger la semilla contra enfermedades, insectos y roedores. Recomendaciones para el almacenamiento. Que la semilla esté seca antes de su almacenamiento, con un contenido de humedad de 13% o menos. Es necesario proteger la semilla con algún producto a base de insecticida y fungicida, el cual actúa como repelente de plagas y enfermedades del suelo al momento de la siembra. Para tal efecto, acuda con su expendedor de agroquímicos más cercano. Colocar solo semilla limpia antes de su almacenamiento. El área y los recipientes deben estar limpios y libres de granos viejos, polvo, paja e insectos. Mantener la semilla a temperaturas frescas, mediante una selección apropiada de los materiales, y mientras dura su almacenamiento, que los recipientes sean a prueba de agua y roedores. Como es poca cantidad, puede almacenarse en depósitos con diferentes características y condiciones especiales de la semilla. Algunos recipientes pueden ser los siguientes: sacos de yute, enequén, sisal, polipropileno, etc., para semilla bien seca, con un contenido de humedad del 10 al 12%. Es importante revisarla cada 2 semanas y de preferencia colocarla sobre plataformas elevadas. Otros recipientes son los depósitos herméticos como tambores o tambos o barriles de fierro y o plástico, concreto, papel, etc., para semillas con un contenido de humedad del 9% o ligeramente menor, para que el desarrollo de los insectos, en caso de tenerlos, sea más lento. Es importante no usar estos depósitos si el contenido de humedad es mayor o igual a 13%. También se pueden utilizar depósitos de material más especializado, como cilindros de acero, silos de lámina de metal, estructuras de barro, silos de bloques de acero perfeccionado, etc. Las condiciones de la semilla para su almacenamiento serían las mismas que las del punto anterior. Principalmente se utilizan para volúmenes grandes de semilla y o grano, pero tendrían mayor costo para las condiciones del pequeño productor. Si la semilla se almacena en recipientes de barro, plástico o barriles, deben tomar en cuenta lo siguiente: asegurarse que el interior del recipiente esté limpio y seco. Revisarlo bien si hay algunos agujeros y, si los hay, taparlos con cera de Campeche. Sin llenarlos totalmente, depositar dentro de ellos un recipiente de barro con cal viva, para que la humedad que se libere sea absorbida por la cal y finalmente se puedan cerrar herméticamente. Asegurarse que al tapar el depósito, este quede cerrado herméticamente, es decir, que no entre ni salga oxígeno, para asegurar que la semilla quede bien protegida contra los insectos. Revisar periódicamente la semilla almacenada para verificar su estado. Recomendación. Las prácticas anteriormente descritas pueden ser útiles para sistemas de producción de pequeños productores que acostumbran guardar su semilla de maíz, que el producto que obtienen lo emplean para autoconsumo y que siembran bajo condiciones de temporal, punta de riego y riego completo. El pequeño productor que siga estas recomendaciones debe realizarlas año con año, es decir, de preferencia que formen parte de sus actividades que desarrollan en sus parcelas, como el hecho de sembrar, desquelitar, abonar o cultivar su parcela de maíz, para que estén en posibilidad de mejorar su criollo, variedad regional o local, y conservar las características que más les guste que tenga su maíz.
La metodología que se describe en este video no pretende hacer cambiar las actividades que normalmente realiza el pequeño productor con su semilla. Lo importante es que se conozca y se mejore o modifique aprovechando la experiencia tan valiosa que tiene el productor de maíz. La asimilación de esta metodología puede ser ilustrada con una frase del dominio popular que dice: la agricultura tiene 100 reglas y se aprende una cada año. Si tiene alguna duda o requiere de mayor información, comuníquese al Campo Experimental Norte de Guanajuato o al Campo Experimental Bajío.